Las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos salen por encima de lo esperado. Algunos miembros del Comité de la Reserva Federal están preocupados por el aumento de los precios. Regresa la aversión al riesgo a los mercados europeos. El FTSE 100 de Reino Unido y el IBEX 35 de España se desploman. El crudo continúa retrocediendo a la baja con el aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada y lo que nos espera para esta semana con los datos de los PMIs de manufactura y servicios de Europa y de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trace. El consumo se mantiene fuerte en Estados Unidos y las ventas minoristas salen por encima de lo esperado. Esto es lo que principalmente ha estado apoyando a los buenos resultados empresariales del tercer trimestre de este año, tanto en Estados Unidos incluso en Europa. La producción industrial en Estados Unidos también aumenta. Durante el mes pasado la lectura fue de un aumento del 0,4%, para este mes se esperaba que hubiese subido un 0,9%, pero la lectura actual fue del 1,6% por encima de lo esperado y muy por encima de la lectura del mes pasado que fue del 0,4%. Los buenos datos económicos de Estados Unidos podrían aumentar las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés para el próximo año. Incluso algunos miembros del Comité de la Reserva Federal se empiezan a preocupar por el aumento de los precios y es posible que eso contribuya a que la Fed empiece a reducir su estímulo económico de una manera un poco más agresiva. En Europa aumentan los contagios por coronavirus y eso le pone presión a las acciones europeas. Austria impone una cuarentena estricta de nuevo y es posible que Alemania y otras regiones de Europa también hagan lo mismo. Las acciones europeas se desploman por las posibles cuarentenas. El sector de viajes y turismo vuelve a ser presionado a la baja, junto con el sector de energía debido a que podría bajar la demanda por el petróleo. La demanda por el crudo y sus derivados podría bajar en medio de la cuarentena, así como sucedió a inicios de la pandemia. Adicionalmente, Estados Unidos y China están pensando en liberar parte de sus reservas de crudo para controlar el precio, y eso también contribuye a que el petróleo continúe retrocediendo a la baja. El FTSE 100 de Reino Unido y el IBEX 35 de España caen a niveles clave de soporte. Ambos índices pierden en una sola semana todo lo que les tomó subir en 4 semanas. Con la posible reducción de la demanda por el crudo, las empresas petroleras y europeas también retroceden hacia abajo. El sector bancario europeo también se ha visto presionado a la baja con el aumento de la aversión al riesgo. Con otra emergencia de salud en Europa se aleja la posibilidad de que el Banco Central Europeo haga ajustes a su política monetaria. De hecho, es posible que el Banco Central Europeo mantenga su estímulo económico intacto por mucho más tiempo si se llega a frenar la recuperación económica en la eurozona a causa de las cuarentenas. El dólar continúa actuando como instrumento refugio precisamente debido al aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. El euro y la libra pierden terreno frente al billete verde. Sin embargo, el sector de tecnología se mantiene al alza. El Nasdaq llega a máximos históricos y esto se debe a que el sector de tecnología fue el de mejor desempeño durante la cuarentena y ahora que posiblemente regresen las cuarentenas a Europa, el sector tecnológico vuelve a fortalecerse. Los PMIs de manufactura y servicios van a ser bastante importantes durante esta semana, así como el PCE o Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador preferido por la Reserva Federal. Para el lunes de esta semana tenemos la confianza del consumidor de la eurozona y las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos. Para el martes tenemos el PMI de manufactura y servicios de Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, así como el comunicado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre política monetaria y tipos de interés. El miércoles tenemos el clima empresarial IFO de Alemania y de Estados Unidos tenemos varios datos económicos bastante importantes como el Producto Interior Bruto, los bienes duraderos, las peticiones de subsidio por desempleo, el PCE, el dato bastante importante de inflación para esta semana, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, los inventarios de crudo y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Como podemos observar, para el miércoles van a haber bastante datos importantes de Estados Unidos. Para el jueves tenemos el Producto Interior Bruto de Alemania,
el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y el discurso de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Para el viernes tenemos los precios de importación de Alemania, el Producto Interior Bruto de Suiza y otro discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el euro frente al dólar gráfico diario y podemos observar la fuerte caída que ha tenido el euro frente al dólar durante los últimos días. Rompe por debajo del 1.1300 y es posible que su próximo nivel de soporte se encuentre alrededor del 1.1200. De retroceder hacia arriba, la zona del 1.1400 podría actuar como resistencia para el euro frente al dólar. La libra frente al dólar vemos que retrocede hacia la zona del 1.3500, pero encuentra una resistencia en ese nivel e intenta regresar con esa tendencia bajista a medio plazo. Vemos que todavía se mantiene esa tendencia a la baja, con la media móvil exponencial de 55 días apuntando hacia abajo. De regresar hacia abajo es posible que la zona del 1.3400 actúe como soporte para la libra frente al dólar, pero por debajo de ese nivel su próximo soporte podría estar alrededor del 1.3350. El índice del dólar vemos que acelera otra vez su impulso alcista durante el viernes de la semana pasada y rompe otra vez por encima del 9600. De continuar subiendo, su próximo nivel de resistencia podría estar en el 9650. Vemos la fuerte subida que ha tenido el índice del dólar últimamente debido a que el dólar ha estado actuando como instrumento refugio. El oro retrocede un poco hacia abajo, retrocede por debajo del 1850, pero nótese que sobre el gráfico diario la media móvil exponencial de 55 días ha cruzado por encima de la media móvil exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce dorado. El cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. Lo que quiere decir es que a corto plazo se podría producir un retroceso a la baja, tal vez como el que estamos viendo actualmente, pero a medio plazo el precio podría regresar otra vez hacia arriba. La plata retrocede exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 días en el 24.49 y aquí encuentra algo de soporte. Esa media móvil estuvo actuando como resistencia en el pasado y es posible que ahora actúe como soporte para la plata. De rebotar de aquí hacia arriba, este máximo alrededor del 25.38 podría actuar como resistencia para la plata, pero por encima de ese nivel, su próximo nivel de resistencia podría estar en el 26.00, nivel que ya fue resistencia en el pasado. En el petróleo vemos el fuerte retroceso bajista que ha tenido últimamente. El petróleo WTI se acerca a la zona del 74.00, donde podría encontrar un soporte. De retroceder hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia alrededor del 78.00. El petróleo Brent también acelera su impulso bajista y rompe por debajo de este mínimo en el 77.53. De continuar cayendo, es posible que la zona del 75.00 actúe como soporte para el petróleo Brent. Es posible que esta zona todavía actúe como soporte debido a que en el pasado fue resistencia. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de que el petróleo Brent regrese hacia arriba, pero de retroceder al alza, la zona del 80.00 junto con la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia para el Brent. En los índices de bolsa vemos que el Dow Jones retrocede por debajo de los 36.000 puntos y se acercó a la zona de los 35.500 puntos, por donde también está la media móvil exponencial de 55 días. Este nivel podría actuar como soporte para el Dow Jones, ya que pese al retroceso bajista de las últimas sesiones, el índice todavía mantiene esa tendencia al alza a medio plazo. Sin embargo, hacia arriba, esta zona de los 36.000 puntos podría actuar como resistencia. El S&P 500 se mantiene en máximos históricos alrededor de los 4.717 puntos. Los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores y esto es señal de que la presión se está acumulando hacia arriba. Por lo tanto, de llegar a romper este nivel, el impulso alcista se podría acelerar considerablemente en el S&P 500. El Nasdaq continúa registrando máximos históricos y vemos que rompe por encima de esta zona de resistencia en los 16.400 puntos para llegar a los 16.623 puntos por primera vez en su historia. El FTSE 100 de Reino Unido vemos que cae precisamente hasta la media móvil exponencial de 55 días, nivel que podría actuar como un buen soporte para el FTSE 100
en los 7.200 puntos. Esta zona fue resistencia en el pasado y también fue soporte, por lo tanto es posible que vuelva a actuar como soporte para el índice. De rebotar de aquí hacia arriba, la zona de los 7.300 puntos podría actuar como resistencia para el FTSE 100, pero este pico en los 7.398 puntos podría ser una mejor resistencia para el FTSE 100. En el IBEX 35 de España también vemos el fuerte retroceso bajista que hizo este índice. Rompió por debajo de la media móvil exponencial de 55 días en los 8.959 puntos. Cayó exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 días en los 8.728 puntos, donde encuentra algo de soporte. Es posible que de aquí el IBEX 35 intente rebotar hacia arriba, pero la zona de los 8.900 o tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúen como resistencia para el IBEX 35. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.